Tres, dos, uno, aire. Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Aquí en este nuevo viernes, reflexionando, viendo un poco las cosas que nos pasan a todos todo el tiempo. ¿M? Y bueno, para el que no me conoce, que estoy todos los viernes aquí, pero a lo mejor es la primera vez que escuchan el programa de radio. Soy Martirene Villafañe, mi sitio es Luz Pura, si quieren ver las actividades y ver todo lo que hacemos, pueden entrar a luzpura.com, si no a Luz Pura Instituto en Instagram, en Facebook y en Telegram. Em, Hoy traje un tema que me parece que es importante, sobre todo para despejarnos, ¿no? Porque nos confundimos mucho con toda la información que hay. Y quería que veamos un poquito esto de los contratos álmicos, ¿no? Seguramente deben haber escuchado hablar de todo este tema. Y me gustaría, aclarar un poco, ¿no? Porque se habla mucho de contratos, contratos, pero siempre hablamos de forma negativa porque pueden haber otros contratos después que por libre albedrío hicimos en esta dimensión, pero hoy vamos a hablar expresamente de los álmicos. ¿Qué sería un contrato álmico? ¿No? Sería un acuerdo previo a la entrada nuevamente aquí que hacemos para experimentar o para saldar algo, para nuestro mayor conocimiento, digamos. Ahora, nosotros cuando hacemos esta elección, digamos, lo hacemos desde otro plano de conciencia, que es, digamos, eh, no es lo mismo que hacerlo desde aquí, ¿no es cierto? Nosotros cuando estamos en otro plano de conciencia podemos ver con claridad todo y nos sentimos bien. Cuando bajamos acá es otra historia, ¿sí? Pero bueno, por eso cuando bajamos acá a veces nos enredamos con otras cosas. Digamos, los contratos álmicos, y me estoy refiriendo nada más que a estos contratos, estarían diseñados para experimentar aprendizaje, para liberar memoria, para desarrollar dones, ¿se entiende? Pueden involucrar relaciones clave que tengamos, como los padres en primer lugar, parejas, hijos, amistades, esas amistades del alma que tenemos, porque en general tenemos gente con la cual nos va a dar mucho trabajo y otra que siempre nos van a ayudar y van a estar ahí al lado nuestro. Eh, a veces se puede acordar con tener una experiencia retadora, ¿no? Como puede ser pérdidas, limitaciones, desafíos recurrentes, que estamos constantemente corriendo de una cosa, de un desafío en otro, ¿no es cierto? Eh, Puede tener también propósitos, digamos, para el colectivo, o sea, podemos tener un propósito de servir a grupos, de servir a la ecología, de servir a los animales, porque muchas veces nosotros vemos desde acá quizás y decimos, bueno, yo nunca dañé un animal, yo nunca corté un árbol. Pero en otros tiempos sí, seguramente lo hicimos. A lo mejor quemamos un bosque, ¿se entiende? A lo mejor matamos un montón de animales y de alguna manera para compensar, para equilibrar esa energía, ahora nos vamos a dedicar a cuidar los animales o a cuidar la tierra o lo que sea que se necesite para restaurar el desequilibrio que en algún momento creamos. Eh, es como que los contratos son como mapas de experiencia, ¿sí? Eh, ¿Cómo se manifiestan? Y en general con patrones repetitivos. Eh, Puede ser una atracción instantánea, ¿vieron? Esas personas que nos atraen tremendamente, que generan un magnetismo tremendo. Bueno, eso en general son acuerdos. Este, que puede ser un acuerdo, esa persona o ese vínculo que vamos a crear puede ser positivo, como puede ser también desafiante, ¿no? Que nos traiga problemas, que nos haga enfrentar a nuestros propios miedos, es decir,
o que nos dejen todo ese tipo de sensaciones con las cuales después trabajamos porque no entendemos la experiencia o no entendimos, sino que la sufrimos, ¿sí? Entonces, si ese encuentro a mí me traicionó, me abandonó, me agredió, lo que sea, si nos quedamos en el dolor sin asimilar e integrar la experiencia, bueno, eh, este es el tema que después todos tenemos para empezar a limpiar lo que no se entendió del todo, porque este es el tema, si no lo entendimos del todo, seguimos en la sensación fuerte y en el dolor y no en el aprendizaje. Si nosotros, cuando nosotros pasamos al aprendizaje que me dio esa experiencia, ya no, el dolor digamos, se va, ¿se entiende? Ya no tiene ese poder sobre nosotros. Eh, Pueden ser también que el acuerdo sea por resistencias internas que tenemos, ¿no es cierto? Quizás eh, por bloqueos que tengamos, eh, por cosas que no logramos ver del todo y entonces, bueno, otra vez se presenta la situación y se vuelve a presentar la situación hasta que nosotros podamos desbloquear esa situación recurrente. ¿Mm? Eh, También puede ser que tengamos como una sensación de misión, ¿sí? Y esa sensación de misión, ¿cómo sería? Sería como un llamado interno que no se explica bien racionalmente, ¿no? A veces hacer algo que nadie entiende, a veces es cambiar de lugar, a veces no sabemos bien cómo, no se entiende bien cómo, pero la sensación por hacer esto es fuerte. ¿Mm? Em, Ahora, el tema es, ¿qué se hace con estos contratos, digamos? Eh, ¿Los podemos reescribir? ¿Podemos cambiarlos? ¿Podemos decir, no, esto no me gusta, hago otra cosa? Y en realidad no sería tan así porque se puede reescribir, pero de esta manera, digamos. Eh, Nosotros, el contrato lo tenemos, supónganse, tenemos que trabajar con la carencia. ¿M? Entonces tenemos ese contrato para trabajar, para desbloquear la carencia. Lo vamos a hacer como nosotros nos guste más hacerlo. Ahí jugaría el libre albedrío. Pero yo no puedo romper el contrato de este, eh, trabajar la carencia. ¿Se entiende? Es como que hacerlo voy a tener que hacer igual. De la forma que yo lo haga es otro tema. ¿Sí? De la forma que yo lo haga es otro tema. Ahora, eh, yo les diría que ahí hay que revisar, porque cuando algo se repite y se repite y se repite y se repite, es probable que nos hayamos quedado como enredados en algo. Y siempre estamos enredados en una sensación, porque las sensaciones son las que finalmente nos pueden, ¿se entiende? Las sensaciones son las que finalmente nos hacen quedarnos en un lugar en vez de trascenderlo. Eh, digamos, cuando nos damos cuenta a lo mejor de una situación repetitiva que a lo mejor ya está, eso ya está aprendido, nos quedamos repitiendo, nos quedamos como repitiendo un karma viejo porque me viene al pensamiento, me viene al sentimiento y volvemos a revivir. Y cada vez que volvemos a revivir eso lo activamos nuevamente y lo volvemos a activar. Entonces acá habría que ser como una especie de actualización, digamos, ¿no? Como hacer ejercicios como para eh, renegociar energéticamente, digamos, un contrato que ya no esté alineado, o sea, algo que en realidad ya lo vimos y lo vimos y lo vimos, y en realidad quedamos, como dije antes, quedamos como enredados ahí. Pero eso ya estaría aprendido si nos damos el permiso de sacar la sensación y empezar a ver el aprendizaje. Em, digamos que el acuerdo no es rígido, o sea, no es que es así, es una ley, tenés que hacer esto, no es así, o yo acuerdo, no, hago esto así, 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 no es así. Lo vamos a hacer de la manera que nos guste o que podamos en este plano, ¿se entiende? Pero sí lo vamos a hacer. ¿Mm? El tema es, como dije antes, no quedarnos bucleando en eso que ya tendría que haber trascendido.
Y es lo que comúnmente nos pasa a todos, nos quedamos ahí por una creencia, nos quedamos por un, no sé, a lo mejor también otros tipos de energías que nos influyen en este plano, retarda el proceso, ¿se entiende? A lo mejor nos enganchamos con una energía más densa y eso también retarda el proceso o impide que nos demos cuenta realmente con sabiduría de que eso ya está, que podemos pasar a otra cosa, que no necesariamente nos tenemos que quedar trabados en ese lugar. Eh, digamos que cuando llegamos a esa instancia, esto ya no se repite más. Y les habrá pasado con situaciones que a lo mejor se les repitió una vez, dos veces, tres veces, y un día dijeron, bueno, basta, esto no es así, esto no lo quiero más, ¿sí? Y de repente no pasó más, pero no pasó más ¿por qué? Porque pudimos entender cómo venía, pudimos entender el aprendizaje que esto traía y nos pudimos desenganchar de ese acuerdo que ya estábamos como cansados de repetirlo. ¿Se entiende? Porque esto nos pasa, nos cansamos de repetir lo mismo. Por suerte, ¿no? Porque si no es una rueda sin fin, que no tiene ningún sentido, ¿sí? No tiene ningún sentido. Y aparte, en esta época, que está todo tan acelerado, que ya estamos en un fin de ciclo, que tenemos como que liquidar todo, ¿se entiende? Hay que hacer como un blanqueo, es como si termináramos la facultad. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nada, rendimos todos los exámenes a ver si sabemos todo y todo esto y listo, y ya está, y nos vamos de la facultad, ¿se entiende? No es que permanecemos ahí de por vida y vamos del primer año al segundo, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto y volvemos para atrás. Y así es un poco lo que nos pasaría a nosotros. Por eso empieza esa repetición, porque no entendimos y creemos que seguimos en el mismo lugar, no nos damos cuenta que en realidad ya estamos para salir y nos seguimos quedando en el mismo lugar como si no hubiera otro para ir. ¿Mm? Quizás es un poco eso lo que nos pasa, un poco a todos, ¿no? Estamos más, como les diría, como tapados por tanto hábito, tanto pensamiento, tanto parasitaje mental, tanta creencia y todo esto que a veces nos cuesta darnos cuenta realmente de dónde estamos y nos cuesta darnos cuenta y comprender que ya algo que estamos repitiendo ya se había trascendido, que yo cada vez que lo repito vuelvo a traerlo como si fuera la primera vez que pasa y ya está, eso ya fue. O sea, es algo que tenemos que soltar. También tenemos que ver de soltar. Fundamental, aprender a soltar. Eh, los acuerdos no son perpetuos, ¿entiende? No son perpetuos, son dinámicos. O sea, si nosotros mismos lo perpetuamos es un tema nuestro, ¿sí? Pero no son perpetuos. ¿Vieron la gente? eh, Se escuchaba mucho antes, ahora no, ya no lo escucho tanto, por suerte, pero cuando alguien decía, uy, no, este es mi karma, ¿qué voy a hacer? Y sí, porque... No, pero no es así, porque una vez que uno entendió algo, ya está, eso ya está, no se vuelve a repetir, porque sería un perdedero de tiempo incluso para el universo estar todo el tiempo sobre lo mismo cuando es algo que ya vimos, ya experimentamos. ¿Cuántas veces lo vamos a experimentar hasta darnos cuenta? Esto es lo que a veces tendríamos que como hacer un poquito de introspección y ver, ¿eh? ¿Cuántas más veces me tiene que pasar esto para que yo pueda salir de acá? A veces cuesta salir. ¿M? A veces estamos muy enredados y la mente no nos deja saliros las sensaciones. Porque yo les diría que acá lo que prevalece es una sensación fuerte de algo, ya sea de soledad, de carencia, de sacrificio, de lo que sea, es una sensación fuerte que me trae un pensamiento que es siempre el mismo y ahí nos quedamos enredados, ¿eh? Y vamos de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro todo el tiempo, del emocional al mental, de mental al emocional, y no terminamos de salir. E incluso es como que esto también quería que lo viéramos, es como que tenemos mucha eh, resistencia a ver lo que no nos gustó, lo que hicimos y no nos pareció del todo bien. Eh,
memorias que tengamos que por ahí todavía están inconscientes, de hechos que ocurrieron, que después nos sentimos culpables, entonces eso sigue dando vueltas, porque acá le diría que la peor enemiga de todas, es la culpa. Y muchas veces, aferrada a la culpa, se queda toda esa memoria, ¿sí? Que si no hubiera desaparecido, ¿sí? Si la culpa no estuviera en el medio. Así que es otro tema que sí hay que trabajar muchísimo para encontrar la libertad. Eh, bueno, como dije antes, la trascendencia, digamos, o la transformación de eso forma parte de la expansión de la conciencia. Eso es lo que hacemos todos en este plano, ¿no? O lo que todos vinimos de alguna manera a hacer, para después volver a otras dimensiones, para conectarnos de nuevo con otras dimensiones. Si bien una parte nuestra sí está en dimensiones más altas, una o varias, bueno, este, este, esta como pruebita que elegimos acá en esta dimensión hay que terminarla, ¿se entiende? No podemos abandonar, tenemos que terminarla, ¿eh? Terminarla para, es decir, si la terminamos es porque comprendimos realmente nuestra potencia, comprendimos nuestro ser crístico, comprendimos el aprendizaje, comprendimos para qué estamos aquí y entonces finalmente podemos salirnos. Eh, a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían posibles acuerdos que hicimos en algún momento? Por ejemplo, quizás hicimos el acuerdo de la escasez, que nos va, supónganse la escasez material. Bueno, entonces se eligió la carencia para aprender a valorar los recursos, por ejemplo. Y una vez integrado esto, o sea, una vez integrado sería volverlo a, o sea, volver a la abundancia. Y en esa abundancia a lo mejor aprendemos a administrar y aprendemos a multiplicar y a compartir. ¿Se entiende? Entonces, el aprendizaje sería pasar de un lugar al otro. ¿Mm? Y a veces nos quedamos enredados en sensaciones y que parece que de ahí no nos saca nadie y menos salimos nosotros solos. ¿Sí? Entonces es como para ponerse como a verlo un poquito, ¿no? A revisar un poco cuál patrón repetitivo estamos teniendo. Otro sería el de la soledad, por ejemplo. La soledad, que la parte, digamos, del acuerdo sería, tengo soledad porque tengo que lograr la unión desde la autonomía. Ese podría ser otro acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué nos va a mostrar esto? Que yo tengo que cultivar mi fuerza interior, que tengo que autoafirmarme, que tengo que reencontrarme conmigo, y cuando todo eso se logra, y el contrato puede mutar a relaciones conscientes, donde no hay dependencias, digamos, sino un intercambio armónico. Esto podría ser en el caso de cuando sentimos, ay, no, no tengo pareja o nunca tuve pareja o lo que sea. O no, a lo mejor no tengo amigos, vaya a saber, no importa, la soledad puede ser de muchas cosas, ¿sí? Eh, a ver, vamos a leer acá. Claudia Ibarra, hola Claudia, dice, a mí se me repiten historias, por ejemplo, en el amor y deseo buscar el origen para que no se repita. Bueno, eh, justamente en eso estamos. Por ejemplo, en el amor, pero ¿qué situación se da? Fíjate qué situación se te da repetida, porque en realidad es trabajar eso. A veces se da el tema de que me abandonan, el tema que me traicionan, el tema que siempre me parece que esa no es la persona para mí. ¿Qué situación se da? ¿Mm? Porque de acuerdo a esa situación está mi aprendizaje. Alrededor de lo que se crea ahí está mi aprendizaje. Si tengo que aprender eso, la independencia, tengo que aprender a autoafirmarme, si tengo que aprender incluso que estar solo tampoco es malo, ¿se entiende?
porque en el tema de la soledad, a lo mejor tenemos que hacer un ejercicio de conectarnos con nosotros mismos, de estar en armonía con nosotros mismos y que no nos dé miedo, ¿se entiende? Estar solos. Hay gente que no se quiere encontrar sola ni en silencio porque se muere de miedo, no sabe qué hacer, porque se encuentra con sus propios pensamientos, sus propios miedos, su propio desamor. Entonces, a veces el acuerdo de soledad tiene que ver con eso, ¿no? Con aprender a reencontrarse con uno, a hacer las paces con uno. Y si yo estoy en armonía conmigo, sin lugar a dudas voy a estar en armonía con cualquier persona que me vincule, ¿sí? Incluso van a venir vínculos armónicos, no que contengan desamor, ¿se entiende? Y esto es lo que por ahí. Ahora, antes de finalizar, vamos a hacer un ejercicio para revisar, porque esto lo tenemos que revisar un poquito internamente, ¿no? A ver qué sentimos. Eh, También podría haber, vieron que hay personas que tienen el tema de que son las sacrificadas, ¿no? ¿Cuántas conocen que son las sacrificadas? Que medios las ponen ahí como si fueran santos o santas y en realidad no tiene nada que ver con eso. Este, la otra parte sería la plenitud, o sea, no hay necesidad del sacrificio, digamos. Eh, Quizás porque un alma eligió darlo todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje tenía que ser dar y recibir en mayor equilibrio, ¿sí? Deben conocer ustedes, como conozco yo y como conocemos todos, los dadores que siempre dan, 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 y a veces dan hasta lo que no tienen, ¿se entiende? Dan, digo, a nivel bienestar. A lo mejor hacen por otras cosas que se están perjudicando. Y ese sacrificio está bien visto y no está bueno eso, no está bueno para nada. Por eso hay cosas, esas creencias hay que sacarlas. Eh, Valeria dice, hola Marta, buenas tardes. Muchas gracias, muy lindo programa de aprendizaje. Muchas gracias, Valeria. Eh, a ver, Sol dice, ¿qué afirmación debo trabajar cuando me siento que no soy abundante? Yo soy riqueza y prosperidad. Sol, esa trabaja. Ahora igual vamos a hacer después un ejercicio eh, para descifrar un poquito, ¿no? El patrón repetitivo, porque esto tenemos que ponernos en campaña para sacarlo directamente, para trascenderlo y no seguir dando vueltas como el perro a la cola. Eh, Todo tiene, es como, como que todo tiene siempre otra polaridad. Entonces miremos la otra polaridad, ¿cuál es? ¿Y cómo llegamos a la otra polaridad? Lo que nos está deteniendo en la polaridad más baja como uno le dice negativo, pero en realidad es una polaridad eh, más densa, digamos, lo que nos está reteniendo ahí es un tema de sensaciones, de dolor que no se curó, no se integró. Nosotros tendemos mucho a rechazar, eh, miren, tendemos a rechazar lo malo que pasa afuera o lo feo que pasa afuera, mucho más en nosotros mismos, ¿entiendes? Mucho más en nosotros mismos. A veces en un sueño o a lo mejor en una meditación profunda, vienen memorias viejas donde no éramos, o en un sueño, vienen memorias viejas y no éramos ninguna santas ni santos, ¿sí? O haciendo cosas horribles y no pensamos que somos nosotros. ¿Cómo voy a ser yo la que hacía eso? ¿Mm? Y el tema es que nosotros lo rechazamos, rechazamos todo eso, en vez de aceptar que forma parte de todas las experiencias, tomarlo, o sea, es como que hay que abrazarlo, integrarlo, llenarlo de amor y yo elijo otra cosa, ¿se entiende? O sea, yo no elijo eso, elijo otra cosa. ¿Por qué? Porque hoy soy consciente, ¿sí? Y elijo otra cosa, sé qué elegir. Ya no estoy confundido, confundida, yo sé qué elegir. O en su momento, para saber qué elegir en este plano, justamente, tuve que pasar por la otra polaridad.
¿Se entiende? Porque si yo no conocía la otra polaridad, para mí siempre estaba todo bien. O sea, yo tengo que conocer la otra polaridad para ver, ¿no? ¿Cómo digo yo que esto está bien y esto no está tan bien? Conociendo todas las facetas de esto. Si no, no podría saber nunca. ¿Se entiende? O sea, acá lo conocemos a través de la polaridad. Ese es el ejercicio aquí en este planeta. Entonces, más allá de que los hayamos enredado un montón con las situaciones que aquí hemos vivido en este planeta, con las intrusiones que haya habido, con todos los manejos y manipulaciones que hemos tenido, más allá de todo eso, no nos olvidemos que nuestra esencia crística puede con eso y mucho más. De esto tampoco nos tenemos que olvidar, porque esa esencia crística es poderosa y puede mucho más que lo otro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos mantiene abajo a nosotros? Un pensamiento y una sensación de dolor, de sufrimiento, de culpa, sobre todo un sufrimiento, un sentimiento de culpa que les diría que es la madre de todo acá, ¿no? Porque eso es lo que hace esa... Mire, eso provoca rechazo hasta de nosotros mismos, provoca vergüenza a veces, provoca esa sensación de que yo no me merezco nada bueno, porque si me siento, si soy, he sido tan mala persona en algún momento, yo no me merezco nada bueno. Y a veces esto ni siquiera lo tenemos tan consciente. A lo mejor puede salir en alguna cosa trivial, ¿no? Pero si acá en una cosa trivial o en un vínculo X sale la culpa puede estar muchísimo más grande en otras cosas que hemos vivido. Porque incluso si sale acá, por ahí en episodios que no son tan complicados, si sale es porque está, ¿se entiende? Y se deja ver apenas, porque a veces es difícil encontrar la culpa. Yo le he preguntado en los talleres, yo siempre preguntaba sobre la culpa y la gente dice, no, yo no me siento culpable de nada, pero su vida y sus situaciones hablaban de otra cosa, ¿se entiende? Entonces a lo mejor en este presente yo digo, no, yo no me siento culpable de nada, qué sé yo. Pero en algún lado todavía estaría actuando si es que yo no termino con alguna cosa de estas que se repite o sigo sintiendo dolor, enojo, tristeza en mayor medida dentro mío, ¿sí? Entonces esto, por eso hay que ver tanto y siempre estoy hablando de la introspección, estoy viendo de volver adentro. Nosotros nos tenemos que conocer muy bien, ¿sí? Tenemos que conocernos muy bien. Cuanto más nos conozcamos, mejor va a ser lo que podamos hacer por nosotros mismos. Cuanto más me anime a ver de mí misma, digamos, cuanto más nos animemos a ver de nosotros mismos, mejor, porque más fácil va a ser desenredar lo que haya quedado atado de tiempos viejos, ¿se entiende? Entonces, yo siento que es muy importante esto, ¿no? Sincerarse con uno. Eh, si quieren, si están dispuestos, el que quiera, si no, bueno, igual el programa va a quedar grabado, igual lo voy a subir después al YouTube de Luz Pura, que ahí hay meditaciones también, si quieren pueden hacer la que quieran, que hay con todas las energías, pero podemos hacer un ejercicio ahora mismo. Pueden haber varios ejercicios, quizás en otro programa les doy algún otro, pero ahora mismo podemos hacer uno, ya que estamos con el tema para que no se nos escape nada. ¿Mm? Podemos cerrar los ojos, cerramos, nos ponemos, nos tenemos que sentir cómodos, cerramos los ojos, respiramos bien profundamente, bien conscientemente. ¿Mm? Hacemos por lo menos 3 respiraciones bien profundas. Inspiramos, retenemos, exhalamos muy lentamente. Vamos a hacer la respiración bien consciente.
Vamos a imaginar que entramos en nuestra esencia crística, en nuestro centro de luz sagrado. Un lugar seguro, en plena luminiscencia. Vamos a sentir que a medida que esta luz y esta luminiscencia crece, se va disolviendo todo lo que no necesitamos. Se disuelve. La misma luminiscencia lo disuelve. Es un espacio protegido donde el alma puede hablar con claridad. Y ahora vamos a recordar una situación repetitiva, la que sea, de carencia, de relaciones difíciles, de enfermedad recurrente, de sacrificio excesivo. Y vamos a decirnos mentalmente, estoy sosteniendo un contrato de, y escribimos lo que sintamos que sea. Si queremos, también lo podemos escribir en un papel. Estoy sosteniendo un contrato de, y una vez que escribimos, vamos a agradecer. Vamos a decir gracias por mostrarme esta fortaleza, paciencia, compasión, sensibilidad. Vamos a agradecer esto. Vamos a decir gracias, gracias, gracias. Y vamos a abrir los ojos. Si lo escribieron en un papel, esto lo pueden volver a hacer. Ese papel, agradeciendo justamente esto, lo que les enseñó, lo que les mostró que ustedes sí tenían, ¿sí? Y lo pueden quemar. ¿Sí? Lo pueden quemar, lo arrojan a todos los elementos, al aire, a la tierra, ¿sí? Pueden humedecer también para que tenga contacto con el agua. Pueden hacerlo cuantas veces quieran. Y de alguna manera, cuando estamos más expandidos, también es más fácil poder ver la verdad en nosotros, ¿sí? Permitir esa comunicación con el alma. Es importante. Y también es muy importante integrarlo, ¿se entiende? Tenemos que integrar todas estas situaciones. No se rompe con rechazo, que es lo que comúnmente tenemos. No se rompe con rechazo, sino se rompe o se cancela esto desde la integración, desde el agradecimiento, desde el reconocimiento de lo que esto realmente yo lo atravesé con fortaleza, por mi propia sensibilidad, por lo que sea, por todas las virtudes que tenemos. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ser un crédito para nosotros. No tiene que ser algo que nos debilita, tiene que ser algo que nos fortalece, tiene que ser algo que nos ilumina, tiene que ser un lastre menos que llevamos. Esa es la intención. Entonces, bueno, háganlo cuantas veces sientan hacerlo. A lo mejor tienen más de un patrón repetitivo, entonces lo hacen con uno o con otro. Seguramente hoy salió el más fuerte, pero bueno, lo pueden volver a hacer las veces que quieran. David, hola David, hola Marta, es que suceden cosas en el afuera que bajonean, como hoy que echaron a un desconocido de su puesto en la empresa. ¿Cómo se trabaja para volver a alinearse en la abundancia? Bueno, es que el desafío que tenemos ahora, David, justamente es eso. Tenemos que estar tremendamente centrados
en nosotros primero, ¿se entiende? Si a esa persona, o sea, vos que sentiste injusticia seguramente, porque cada uno de nosotros tiene alguna de estas sensaciones mayores. Uno tiene la de injusticia, otro tiene la de traición, otro tiene la de rechazo, otro tiene la de abandono, es decir, o varias, ¿no? Todos nosotros manejamos esas sensaciones. Entonces, no hay que involucrarse en la sensación. Este, seguramente a ese conocido, bueno, tenía que atravesar esa experiencia por su propio aprendizaje. Nosotros no sabemos individualmente, por más que conozcamos muchísimo a otra persona, por más que sea una amiga íntima o un amigo íntimo o una pareja, no sabemos exactamente todo su recorrido y todo el trabajo que él tiene que hacer o ella tiene que hacer en este plano, no lo sabemos. Entonces, quizás podemos ayudar energéticamente llenándolos de luz, o podemos acá físicamente con un abrazo, con una charla, ¿sí? Pero no nos tenemos que involucrar en esa sensación, porque ahí nos bajamos nosotros también, sentimos injusticia o la sensación que se haya despertado y nos volvemos a enredar en otra cosa. Esto quizás es lo más difícil hoy en día, no involucrarse. Y no es que seamos fríos o malas personas. ¿Mm? Es decir, no nos tenemos que involucrar en el emocionalmente, ¿sí? No, ya bastante son las cosas que a nosotros mismos nos pasan en afuera. Continuamente pasan cosas, continuamente acá tenemos que lidiar con las cosas de este plano. Todos tenemos que lidiar con lo de este plano. Entonces es como subirse un escalón más, tratar de mirarlo desde otro lugar, de mirarlo como se habla tanto, estamos en un juego, bueno, miremos el juego, miremoslo como si estuviéramos nosotros jugando el juego, no como si fuéramos nosotros los integrantes del juego, sino como si estuviéramos mirando ese juego y nosotros vamos a digitar los movimientos, ¿sí? Entonces dejemos de involucrarnos porque esto nos baja la vibración, nos conecta con nuestras propias cuestiones dolorosas y bueno, nos volvemos a enredar. Eso sería uno de los mayores trabajos que tenemos. Gracias, Carolina. Eso yo siento que es el mayor trabajo que tenemos todos. ¿No? Pero bueno, eh, podemos hacerlo, ¿se entiende? Podemos hacerlo y hay que disponerse a hacerlo. Y estar atentos porque esto pasa continuamente, continuamente con la gente que nos rodea, cuando salimos a la calle, cuando estamos solos, no importa cuándo. Cuando estamos solos, por ahí nos ataca alguna de estas cosas, eh, de este pensamiento recurrente. Cuando salimos a la calle, vemos situaciones de otras personas, con los vecinos, con todos, continuamente pasan cosas. Ahora más que nunca. Entonces tenemos que tratar de salirnos y como si nosotros estuviéramos manejando el juego, no estando involucrados dentro, sino desde fuera. Desde fuera sería ponerse en nuestra esencia, ponerse en nuestro yo soy, que es, somos nosotros mismos en una dimensión más alta. Desde ahí tenemos que mirar. Eso sería, ¿m? Eso sería digamos, lo que nos llevaría a poder trascender todas las cosas que están pasando y al llegar al final de este desafío, eh, contentos, sonrientes, en armonía y habiendo triunfado, ¿se entiende? Es como eso, como poder atravesar eso, como poder salirse de estar involucrado, salirse del sufrir, ¿no? Porque ese sufrimiento nos mantiene acatados y si nosotros sufrimos por cualquier cosa que pasa afuera, imagínense que no, sufrimos además porque, está bien, porque somos sensibles, pero tiene que ser un segundo y yo después tengo que ver qué puedo hacer ahí. Puedo irradiar luz, tengo que aceptar porque cada uno tiene sus situaciones y tiene que experimentar lo suyo, eso que nos quede bien claro, bien claro. Tengo que ver bien qué se me movió a mí, se me movió la injusticia. Ok, entonces tengo que ver de dónde estoy sintiendo yo injusticia. Es por mis propias vidas que siento la injusticia. ¿Se entiende? Entonces tengo que volverme a mí y ocuparme, tengo que ocupar de mí irremediablemente, porque todo eso que yo veo afuera me va a traer. Si me trae algo importante es porque algo de eso hay a mí. Tengo ese dolor, tengo esa sensación, tengo ese sentimiento. Y de ahí yo, si no, empiezo a recrear
cosas que ya fueron, cosas que ya quedaron canceladas, cosas que quedaron atrás. Ese es el mayor trabajo que tenemos hoy todos. Eh, Buenas tardes, ¿y qué explicación hay cuando sentimos que alguien nos manipula desde otra dimensión? Y bueno, no hay que permitirlo, y claro que sí, sí, pasa eso, pero bueno, hay que decir, o sea, hay que autoafirmarse en la propia identidad, en el propio poder. O sea, sí, eso es como que se está intentando todo el tiempo desde afuera. Bueno, nos protegimos, hablamos desde nuestro poder crístico, desde nuestra esencia crística. O sea, ¿quién tiene el poder acá? Este es el tema. ¿Yo le voy a dar el poder al que manipula? Y sonamos, el que manipula va a seguir manipulando. O sea, yo no tengo que ceder más el poder a nadie, ¿se entiende? Tengo que asumir mi propio poder. Y en mi propio poder yo decido, no deciden otros, yo decido. Esto tiene que estar así, clarísimo, ¿eh? Yo decido. Yo soy la que tengo el poder y soy la dueña o el dueño de mi propio ser. Ninguna otra persona, ni ser, ni entidad lo tiene sobre mí. ¿Se entiende? Esto lo tenemos que decretar, lo tenemos que poner bien en claro, porque que hay todo esto, hay, sí, bueno, pero el tema es que no le demos el permiso. Este es el tema, que seguimos dando el poder y el permiso a lo que sea que está fuera de nosotros. Y eso es el mayor aprendizaje hoy en día. Sacar nuestra propia fortaleza, sacar nuestra esencia crística que brille, ¿sí? Con seguridad de quienes somos de verdad. Bueno, les di para pensar hoy, ¿eh? Más que para pensar, para trabajar, les diría, porque este es un tema que hay que trabajarlo mucho. Y hablando de trabajarlo mucho, el 13 de septiembre, que es un sábado, a las 2:30 de la tarde, voy a estar dando un taller para liberarse de la culpa. Vamos a trabajar justamente con eso porque siento que es muy importante trabajarlo hoy, muy importante. Como dije antes, siento que es la madre de tantas cosas que nos pasan y eso ya tiene que salirse, lo tenemos que sacar de nosotros, ¿no? Porque la culpa implica dolor, implica desamor, implica vergüenza, implica un montón de cosas que tenemos que ya, como dije antes, tenemos que integrar todo eso, amar todo eso, lo lindo, lo que no es tan lindo, todo, 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 integrarlo como parte de la experiencia y trascender, ¿sí? Eso sería. Así que, bueno. Eh, También les recuerdo que en octubre nos estamos yendo a Pipa, a Brasil, a hacer un taller también muy lindo al lado del mar y los delfines, que vamos a trabajar limpiando y sanando nuestros cuerpos emocionales. Así que el que se quiera anotar, estamos ya en los últimos días para anotarse, el que se quiera anotar, bienvenidos es, bienvenido y bienvenida. Eh, Porque el salir también de, a mí me gustan mucho los viajes y desplazarme a otro lugar, porque el salir de la rutina diaria, juntarse con un grupo con el mismo propósito ayuda tremendamente, ¿sí? Ayuda tremendamente. Y el trabajo al lado del mar y con el agua también ayuda un montón, sobre todo cuando vamos a trabajar con emociones. Así que todo el que esté interesado me puede escribir a mí, a info@luzcura.com, o pueden escribir a Viajes del Alma, eh, que ellos son los que están organizando también, y, y bueno, y se anotan o les mandamos la información que quieran. Bueno, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por los mensajes, muchas gracias por todo. Y la vez que viene también les voy a preparar otro ejercicio para hacer para este tipo de contratos álmicos, ¿eh? No de otro tipo, estoy hablando de contratos álmicos. Quizás en otro momento hablo de otros contratos, pero hoy se trataba de los contratos álmicos y que a veces nos enredamos. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos encontrando cuando ustedes quieran. Gracias. Gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. Buen fin de semana. Chao. Chao.